Vamos a estudiar ya los últimos 3 capítulos del libro de Amós. Eh, los capítulos 7, 8 y 9. Es una profecía bastante corta, pero como todas las profecías, muy sustanciosa porque además tienen el mensaje completo de restauración, ¿no? Y obviamente estamos aquí porque estamos celebrando el cierre de Panes sin Levadura de nuestro año 2024, pero como bien dijo Pedro al mediodía, para la casa de Judá es el año 5784, pero en el calendario que manejamos nosotros, pues obviamente es del 2024. Y bueno, vamos a empezar por el capítulo 7 de Amós, ¿sí? Y directamente entramos a los versículos. Eh, Nada más recordar que el libro de Amós fue escrito por ahí del 780, entre el 780 y 735 antes de nuestro Mesías, y que obviamente era una advertencia para la casa de Israel. Pero también vamos a ver ya en estos últimos capítulos, principalmente en el último, cómo en el Eterno también incluye a Judá, ¿no? En la restauración, porque la casa de Judá también necesitaba eh, restauración. Y este capítulo 7, pues empieza con la advertencia acerca de los juicios, aunque ya en el estudio de la mañana Ángeles nos guió perfectamente en los juicios que el Señor hizo a diferentes naciones. Y, y, y pues bueno, aquí ya vamos a entrar a la restauración. Así es que eh, Dios empieza a enjuiciar al liderazgo. Esto es muy, muy interesante, que necesitamos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el Eterno, su juicio siempre lo va a empezar con los líderes. Los líderes son, pues, desafortunadamente han guiado mal al pueblo en muchas ocasiones, y el juicio del Eterno empieza con ellos. Y pues quienes estamos aquí compartiendo, la verdad es que necesitamos tener en cuenta esto, ¿no? Porque nosotros somos los primeros obligados a tratar de transitar en el camino de los mandamientos del Señor. Pero bueno, quienes de alguna manera hasta ahorita todavía no comparten, pues también tienen la responsabilidad de que están oyendo. Y como nos decían en los 2 estudios anteriores, mientras más se nos da, pues más se nos va a exigir, ¿no? Entonces, aquí empieza el verso 1 que dice: así me ha mostrado el Eterno, el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Entonces, aquí la primera frase: así me ha mostrado el Eterno, el Señor. Entendemos que lo que el Señor hizo es darle una visión a Amós, ¿sí? O sea, Amós estaba viendo en esa visión lo que está describiendo aquí, y dice que el Señor criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, ¿sí? Entonces, los que conocen de la agricultura lo entienden perfectamente, porque cuando viene la cosecha del producto que se sembró, al final siempre hay hierba seca. De hecho, yo busqué el significado del heno, ¿sí? Y lo tengo aquí. Dice que es una hierba seca que se utiliza para el alimento del ganado, ¿sí? Y también está una palabra relacionada, que es lekesh, que significa rebusco, y un rebusco es restos de la cosecha una vez que se ha recogido todo. Ustedes que han viajado en carretera, cuando andan en provincia, ¿se acuerdan que de repente vemos pacas así muy compactadas de hierba seca? Ese es el heno del que se habla aquí, y que sirve para la alimentación de los animales. Nada más me quedo con una duda. Sí estamos grabando, ¿verdad? Creo que sí lo hice. Sí, Me dio la duda. Gracias.
Gracias, Tony. Y bueno, entonces, Amós tuvo esa visión y él veía la hierba seca, ¿sí? Y dice que el Eterno preparaba las langostas. Y la langosta es el libro anterior a Amós, ¿cuál es? Joel. Y se acuerdan que Joel nos habla de cuatro plagas que son un símil de los cuatro imperios, igual que Daniel nos lo describe. Entonces, eh, Dios preparaba esas langostas, ¿para qué? Para que devoraran todo lo que crecía en Israel, todo lo que quedaba en Israel, para que los animales comieran. Entonces, imagínense, empezaba el juicio, ¿por qué? Porque de entrada, pues los animales no iban a tener qué comer y pues los animales también eran una fuente de alimentación para, para los moradores de Israel, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al verso 2 y dice, y aconteció que cuando acabó, perdón, déjenme quitar aquí algo que me está estorbando para ver la diapositiva. Ahí está. Dice, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor eterno, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y aquí en el verso 3 viene algo que pues obviamente nos llama la atención a todos, que dice, se arrepintió el Eterno de esto. No será, dijo el Eterno. En el verso 2, ¿sí? Primero Amós, en esa visión que está teniendo, se atreve a cuestionar a Dios, ¿sí? Le pide primero perdón a Dios. Dice, ¿quién levantará a Jacob? O sea, sabe que Jacob va a ser desolado, ¿sí? Que se va a acabar el alimento Jacob, ¿a quién representa? A las 10 tribus, ¿sí? Es un nombre con el que se designa en ocasiones a las 10 tribus. Y dice, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, ¿sí? Y entonces, de verdad a mí siempre me ha llamado la atención este verso 3 que dice, se arrepintió, me llamaba la atención, tenía mis dudas, dice, ¿se arrepintió el Eterno de esto? No será, dijo el Eterno. Entonces, eh, Amós intercede por Israel. El corazón de Amós, igual que de todos los profetas y de muchos personajes de la escritura, siempre es de intercesión por Israel. El Señor pone en sus profetas el amor para que puedan interceder por su pueblo, ¿sí? Y al ver a Amós esto, ¿sí? Intercede y dice que porque Jacob es pequeño. Y aquí necesitamos empezar a tener algo que a mí siempre me gusta enfatizar. Cualquier persona o cosa, somos nada comparados con el poder del Eterno. Y ese es el primer paso para poder aceptar los mandamientos del Señor y empezar, tratar de ser obediente y tratar de esforzarnos por guardar sus mandamientos, ¿sí? Entonces, necesitamos tener humildad, necesitamos eh, ser sencillos, igual que lo fue Yeshua, igual que lo fue Amós, igual que fueron prácticamente todos los personajes bíblicos. Y esa es la clave para aceptar la autoridad y el poder del Señor y que a partir de ahí seamos obedientes, ¿sí? Y ese verso 3 de se arrepintió el Eterno, pues obviamente que, que nos choca con algún otro versículo bíblico, ¿sí? ¿Se acuerdan de algún versículo en el que podríamos decir, ¿cómo que el Eterno se arrepintió? Entonces, esto es contradictorio con otros versos, con otro verso de la ley.
que todos conocemos. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Sí? A los que tienen ahí su cuaderno, anoten Números 23:19, ¿sí? Y es más, lo vamos a leer. Números 23:19. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Y qué dice este verso? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, ¿sí? Habló y no lo ejecutará. ¿Y en qué contexto está escrito este verso? Si ustedes ven sus Biblias, los versículos previos hablan cuando Balac contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam, en lugar de maldecirlo, lo bendice, porque Balaam no podía ir en contra de lo que el Eterno ya había hecho, y el Eterno ya había bendecido a su pueblo. Entonces, fíjense, vamos a leer a partir del verso 16 del capítulo 23 de Número, que dice, y el Eterno salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y remata diciendo, él dijo y no hará. Se pregunta, él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ¿sí? Dice, ni ha visto perversidad en Israel. El Eterno su Dios está con él y júbilo de rey en él, ¿sí? Así es que el Eterno estaba hasta ese momento, pues contento, alzaba su rostro sobre Israel porque veía que todavía no se habían apartado de sus mandamientos, ¿sí? Y entonces en este caso, eh, lo que necesitamos ver en este verso 3, es que Amos, por gracia del Eterno, había visto lo que iba a suceder, ¿sí? Y pudo intervenir, venía la desolación para Israel, y pudo interceder por Israel. El Eterno, fíjense, se preguntan por qué le permitió el Eterno a Amós ver esto, ver lo que iba a suceder. Pues porque el Eterno le quiso dar la oportunidad a Amós de ver esto, porque él sabía que tenía amor en su corazón e iba a ser un intercesor. ¿Se acuerdan cómo Moisés también varias veces cuando el Eterno estuvo a punto de destruir a su pueblo, Moisés intercedió? Y en un pasaje muy específico, como inclusive a Abraham intercede porque no se devaste a Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba su sobrino Lot. Entonces, pues damos gracias al Señor porque siempre hay alguien que intercede, ¿sí? Y el Señor escucha. Y aquí necesitamos ver la importancia que tiene eh, la oración, aunque nos da mucha flojera, aunque apenas llevamos 5 minutos y ya no aguantamos, y a lo mejor hasta ni a 5 minutos llegamos a veces, ¿sí? Ya tenemos más sueños que sueño que otras cosas, y entonces ya no oramos, y cuando nos levantamos apresurados y ya no oramos, ¿sí? Entonces, el, el, el término que usa la escritura para se arrepintió es la palabra H5162, que es Nakham,
¿sí? Nakhjam, Nakham. Y fíjense lo que significa. O sea, en el Strong vienen los significados y, y sabemos que hay varias acepciones que a veces pueden ser contradictorias en una palabra, pero el contexto en el que está utilizado, en este caso, Nakham, o sea, arrepintió, es propiamente suspirar, ¿sí? Respirar fuertemente. ¿Mm? ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando Amós intercede por el pueblo de Israel? ¿No? Como cuando suspiras, cuando algo te entristece y dices, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y el Señor, por el amor que tiene a su pueblo, eh, dice, no será, ¿sí? O sea, la destrucción no va a ser total, porque además el Señor cumple sus promesas y él ya había bendecido a su pueblo y dijo que siempre iba a mantener un remanente. Entonces voy a terminar con lo que significa Nakham. Arrepintió, dice propiamente suspirar, respirar fuertemente, por implicación, lamentar en un sentido favorable, ¿sí? Compadecer, consolar, aplacar, atenuar, misericordia, pesar. O sea, aquí es por las traducciones que tenemos, pero si incluimos estos significados en el verso 3, dice, por ejemplo, con uno de sus significados, el Señor se compadeció de esto, ¿sí? Y dijo, no será. El Señor, otro término es, el Señor tuvo misericordia de esto y por eso dijo, no será. Nos damos cuenta, entonces en este sentido la escritura no se contradice. ¿Por qué? Pues porque aquí el significado no es el de arrepintió, no es el que nosotros conocemos, como decir, ok, ya no lo voy a hacer por lo que quieras. No, el Señor tuvo misericordia, el Señor se compadeció al pueblo y además el Señor es, 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 eh, es cierto lo que dice en Números 23:19, que, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Y si el Señor dice que va a castigar al que transgreda la escritura, lo va a hacer. O sea, eso no debemos tener duda. Lo va a hacer. En el transcurso de este estudio nos vamos a dar cuenta que lo único que está pasando es que al pueblo le está dando tiempo para que se arrepienta, ¿sí? Pero al final, cuando él decida hacer sus juicios, entonces, si nos encuentra transgrediendo la escritura, cuando sea nuestro final, entonces él es justo y va a tener que aplicar sus juicios contra los que no estemos apegados a sus mandamientos, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, vamos a tener que sufrir las consecuencias de haber perseverado en la transgresión a la escritura. Y que conste que a propósito no digo pecados, ¿sí? O sea, si no dejamos de transgredir la escritura, Él va a aplicar su justicia, ¿no? Pero nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Así es que esa palabra de arrepintió también significa vengar desfavorablemente, pero en este contexto esa acepción no es aplicable. Eso es lo que tenemos que ver cuando estudiamos la escritura. Necesitamos aplicar las palabras correctamente y para eso tenemos la herramienta del Strong, ¿sí? ¿Por qué? Porque con Israel no se va a vengar. ¿El Eterno puede dejar que Israel sufra las consecuencias de haberse apartado de su escritura? Claro, ¿sí? Pero como les digo, prometió que siempre iba a haber un remanente. Y por eso encontramos en las escrituras que con amor eterno nos ha amado. Pero les repito, también la escritura dice, el alma que pecare, o sea, el alma que transgrediere la escritura, esa morirá, ¿sí?
Pero sabemos que si nosotros transgredimos la escritura, viene a nosotros el arrepentimiento y podemos recurrir a la sangre que derramó Yeshua, a esforzarnos por guardar los mandamientos del Eterno y a través de eso podemos obtener la salvación. Esa el Eterno nos la ha regalado, pero hay una condición para que lo tengamos, que haya arrepentimiento y que mediante ese arrepentimiento caminemos guardando los mandamientos del Eterno. Entonces, aquí ya vamos en el verso 3. Vamos a seguir con los versos 4, 5 y 6, que dice, el Eterno, el Señor, obviamente sigue hablando Amós y sigue teniendo una visión, ¿sí? Dice, el Eterno, el Señor me mostró así. He aquí, el Eterno, el Señor, llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor eterno, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Ahí me faltó, no, perdón, sí está bien el signo de interrogación. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? De nueva cuenta, Amós, reconociendo el poder, la grandeza del Eterno, ¿sí? Y reconociendo que su pueblo no es nada. Su pueblo es grande solamente por él, solamente por su nombre, ¿sí? Ahora, Dios le muestra a Amós la destrucción con fuego y Amós inmediatamente vuelve a interceder, ¿sí? Y el Señor se detiene. El Señor, de acuerdo con lo que acabamos de ver de la acepción de arrepentimiento, ¿sí? El Señor tiene compasión del pueblo de Israel. El Señor tiene misericordia del pueblo de Israel. Ojo, el Señor no se arrepiente. Simple y sencillamente está cumpliendo su promesa de que iba a guardar un remanente y le está dando tiempo al pueblo para que llegue ese arrepentimiento, ¿sí? Y les repito, veamos qué importante es la oración, ¿sí? Y por eso, de verdad, y se los digo con mucha sinceridad y muchos de aquí ya lo han escuchado, otros no, ahora con la falta de mi esposa, con el fallecimiento de mi esposa, de verdad que nosotros no dejamos nunca de agradecer al Eterno por las oraciones que ustedes hicieron, ¿sí? Esas oraciones para nosotros fueron un bálsamo. El Señor, cuando los escuchó a ustedes interceder por nosotros, el Señor trajo en nosotros contentamiento. El Señor trajo en nosotros tranquilidad. Y le pudimos dar gracias por todo lo que pasamos y por lo que estamos pasando y por lo que vamos a pasar, porque eso no se acaba ni en un día, ni en un mes, ni en un año, no se acaba en toda la vida. Pero cada vez el recuerdo de mi esposa es más gratificante, es menos triste, es menos dolor. Pero bueno, eso va a ser con el tiempo. Y de verdad, no dejen de orar. ¿Sí? Y de verdad, otra enseñanza que tuvimos en el transcurso de la situación de mi esposa fue que siempre le dijimos al Señor, obviamente copiamos a Yeshua y le dijimos, Señor, todas nuestras oraciones terminaban así, Señor, no se haga nuestra voluntad, que se haga la tuya, ¿sí? Entonces, y ojo, porque como comunidad tenemos un compromiso y una responsabilidad para con nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántas veces te han dicho, Rafael o quien quieras, ¿puedes orar por mí? Te encargo por ahí unas oraciones por mi familia, no andamos bien, cualquier situación. Ah, sí, no te preocupes, vas a estar en mis oraciones. Sí, yo oro por ti. ¿Te ha pasado que te comprometes y al final de cuentas ni te acuerdas? O si te acuerdas ya ni siquiera, si te acuerdas de que te pidieron orar, no te acuerdas ni siquiera el motivo de oración, ¿sí? Vamos a cumplir lo que decimos y vamos a interceder unos por otros, porque eso de verdad
dice la escritura que la oración del justo la escucha el Señor. Y no es porque no tengamos errores, sino la oración de los que hemos sido justificados por Yeshua, por su palabra hecha carne, ¿sí? Pueden mucho. Job, por ejemplo, Job hacía sacrificios y oración por sus hijos diario. A veces me he preguntado si de verdad hacía sacrificios diario o solamente es una alegoría a que Job oraba y hacía sacrificios frecuentemente. Porque imagínense, Job, si no mal recuerdo y si no me corrigen, tenía 7 hijos, ¿sí? Imagínense diario sacrificar 7 animales, o sea, ¿a qué horas trabajaban? ¿A qué hora trabajaban? Pero Job, si la palabra lo dice así, es que seguro oraba muy frecuentemente, le preocupaban sus hijos y que decía, por si alguno de ellos hubiese pecado. Y creo que tenemos mucho que aprender de allí. Esther y Mardoqueo, ahora que en la escuela los sábados hemos estudiado el libro de Esther, por ejemplo, Esther, ¿qué le dijo? Pues prácticamente Esther tenía miedo de que se iba a presentar ante el rey y el rey, como no la había llamado, la podía inclusive, le podía hasta quitar la vida, porque iba a ir ante él sin que él la llamara. Y a qué les llamó ayuno y a oración a Mardoqueo y al pueblo judío para que hallara gracia ante los ojos del Señor. ¿Sí? Esdras y Nehemías, igual, orando para que los dejaran regresar del imperio persa, Jerusalén, para la reconstrucción del templo y sus muros. ¿Sí? Entonces, la oración es sumamente importante y desafortunadamente, ¿sí? Desafortunadamente la hemos descuidado muchísimo. Entonces, eh, ya terminamos hasta el 6. Vámonos con el 7. Me enseñó así, sigue la visión de Amós. Me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Ujú. El Eterno entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Y lo que sigue está muy fuerte. No lo toleraré más. ¿Sí? No sé si está Edmundo allí, Ángeles, pero él es el que mejor pudiera explicar para qué sirve una plomada de albañil. Lo que yo investigué es que es un instrumento, una plomada que utilizan los albañiles, los que se dedican a la construcción, que es un instrumento para nivelar una pared o un piso, ¿sí? Para que todo los muros estén parejitos, derechitos, ¿sí? Y para que el piso tenga un mismo nivel o bien con un declive perfecto para que el agua que cae no se encharque y al contrario resbale hacia donde está el desagüe, ¿sí? Entonces, y esta plomada de albañil emplea la gravedad para poder establecer lo que es verdaderamente vertical, fíjense. Ujú. Y se utiliza para verificar la estabilidad y distribución del peso de la estructura. Entonces, eh, cuando el Señor le da estas visiones a Amos, como que entendemos que no se las da todas juntas, como que pasó un tiempo entre visión y visión, ¿no? Se pudiera interpretar de acuerdo a lo que está escrito eso. ¿Y para qué? Para que entre esas visiones Amós pudiera hablar al pueblo, profetizar al pueblo y que tuvieran tiempo para arrepentirse. Y ya en esta última, ¿por qué se entiende esto? Porque en esta última dice, no lo toleraré más. Ujú. Entonces, eh, bueno, tengo aquí el Amós 9. Ujú.
Ah, bueno, y algo que se me estaba olvidando. Ujú. ¿Se dieron cuenta que Amós ya no intercedió una vez más? En las otras, Amós intercedí que decía que su pueblo era pequeño, ¿sí? Y curiosamente, en esta ocasión, ya no intercede una vez más. ¿Por qué? Porque Amós entendió que el Eterno ya había dado un veredicto, ¿sí? Su veredicto ya era definitivo. Y Amós, pues obviamente sabe, como buen hombre del Eterno, sabe que no puede interferir con la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre se tiene que cumplir. O sea, no hay más. Déjenme nada más leer los mensajes. Ah, saludos del grupo de Toluca, ok. Omar, Génesis 6:6, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre en la tierra y le pesó en su corazón, así es. Y ahí puso Eduardo, números 23:19, el que leímos. Y dice, Mónica, no hubo enojo, decepción, sino actuó con misericordia y compasión. Y Laura Maldonado me corrige y dice, tenía 10 hijos. Gracias, Laura. Imagínense. Entonces, era por eso mi comentario. Pero gracias, Laura. Qué bueno que estás atenta. Y el verso 9 de Amós dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Sí? Es curioso que se haga referencia aquí a los lugares altos de Isaac. Normalmente se hace referencia a Jacob, ¿sí? Pero aquí, por algún motivo, está haciendo referencia a Isaac. Tal vez podría ser porque Isaac procreó a Esaú y Jacob, que venían juntos en el vientre de su madre, y recordarnos que pues Esaú fue quien menospreció la primogenitura, ¿sí? La otra posibilidad, porque sabemos que la escritura puede tener varias interpretaciones, pero siempre las interpretaciones tienen que estar apegadas a la misma palabra, es que quería hacer ver que Isaac había estado dispuesto a ser sacrificado. O sea, quería mostrar la obediencia de Isaac. Y a lo mejor trató de dar a entender que en los lugares altos, en los que adoraban, en los que practicaban la idolatría en Israel, iban a ser destruidos. Ya en la mañana y al mediodía nos explicaron y obviamente pues a estos lugares altos, pues sabemos que en los lugares altos se hacía un altar y se adoraba a los dioses, ¿sí? A los dioses paganos. Y por eso dice aquí, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, porque sabemos que Jeroboam fue el primer rey de la casa de Israel, ¿sí? Y sabemos que Jeroboam creó, su propia religión. Creó, les hizo dos becerros de oro, uno lo puso en Dan, otro lo puso en Betel, y allí les instauró nuevas fiestas, nuevas citas en diferentes épocas para que no bajaran a Jerusalén a celebrar las fiestas con la casa de Judá. Y como nos lo explicó Ángeles en la mañana, pues inclusive puso sus mismos sacerdotes, aunque no fueran de la casa de Levi. Y por todas estas cosas, dice, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Por qué dice me levantaré con espada? Digo, qué agresivo el Eterno, ¿no? Pues no, obviamente, si Jeroboam transgredió la escritura, y sabemos que la escritura es una espada de doble filo, ¿sí? Entonces, con la misma escritura, iba a juzgar a la casa de Israel, a las 10 tribus. Entonces,
Aquí vamos, espero que vayamos bien hasta el verso 9 y vamos a pasar a los siguientes versos y dice el 10 y el 11. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós. Obviamente lo que había dicho Amós era palabra del Eterno. Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ujú. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver esta parte, porque imagínense, eh, Amós profetizando eh, por dirección del Eterno en contra de Jeroboam y de las 10 tribus que él gobernaba. ¿A quién le va a gustar? ¿Sí? ¿A quién le va a gustar que, que digan que te vas a morir o que digan que desobedeciste? Ujú. Entonces, eso pasa con nosotros en muchas ocasiones. No queremos escuchar la verdad, lo tomamos a mal. Dice un dicho por ahí: las verdades no pecan, pero incomodan, ¿verdad? E inclusive distorsionamos lo que nos dicen y queremos ver todo solamente a nuestro favor. Y desafortunadamente hay muchas personas que te dicen lo que quieres escuchar, ¿sí? Y entonces ahí sí estamos bien contentos y no tenemos ningún problema. Y hasta llegamos a decirles, así como le dijo a Macías, a Amós: ¿sabes qué? Vete a profetizar a la tierra de Judá, ¿no? No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. O sea, aquí no vengas con tus malos augurios, casi casi les dijo. Ujú. Y lo que aquí le quisieron decir a Amós, ¿qué fue? ¿Quién eres para venirnos a decir? ¿Qué autoridad tienes? De la misma manera cuestionaban a Yeshua, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Y en la mañana nos enseñaron que Amós pues era un, este, un campesino, un agricultor. De hecho, inclusive recogía higos, ¿sí? Y, imagínate, el Señor siempre ha tomado a personas así muy sencillas, humildes en el buen sentido, y dice: ¿tú quién eres? Mejor vete a profetizarle a la casa de Judá. Cuando alguien que esté junto a ti, que conozca la escritura, y en muchas ocasiones, aunque no conozcan la escritura, te dicen algo que no quieres oír, pon atención solamente y analízalo. Y sé honesto contigo mismo, porque a veces, muchas veces pueden tener razón y es una oportunidad para cambiar, para hacer las cosas bien. En este caso, si Jeroboam hubiese escuchado esta profecía y hubiese arrepentido, ¿ustedes creen que el Eterno hubiera desolado a la casa de Israel, que hubiera permitido que el imperio asirio llegara y los conquistara? Pues obviamente no, pero las 10 tribus no quisieron escuchar lo que Dios decía de ellos. Y después vienen los versos 14 y 15, que dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y el Eterno me tomó de detrás del ganado
y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Sí? O sea, en otras palabras, Amos le dijo, no he ido a la escuela de los profetas. Y yo cuando leí la escritura y me enteré que había hasta escuela de profetas, dije, ay, ¿a poco sí? ¿Sí? Entonces, sí, había escuelas de profetas en donde aprendían la escritura y les enseñaban a escuchar la voz del Eterno. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel? Cuando llega con Elí, porque recuerdan que su madre Ana promete al Eterno que si le da un hijo lo va a dedicar de tiempo completo a él. Y estando allí con Elí, estaban dormidos en diferentes habitaciones y, y Samuel escuchó que le hablaban y creía que era Elí, ¿sí? Y Samuel no se daba cuenta de que era la voz del Eterno. Y cuando acudía a Elí para decirle, ¿me llamas? Ajá. ¿Qué le dijo Elí? Acuéstate de nuevo. Y cuando escuches la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sí? Entonces, no sé si tenías ese dato, pero había escuelas de profetas y lo que les enseñaban era a reconocer cuándo era la voz del Eterno. Y a ti, si te han señalado errores, si te han señalado cosas que puedes mejorar, de verdad analízalo, porque puede ser el Eterno, porque sabemos que el Eterno te habla de varias formas, entre ellas a través de su palabra, entre ellas a través de las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Y cuando el Señor te esté diciendo algo, dile, Señor, tu siervo escucha. No rechaces automáticamente lo que están hablando mal de ti o en contra de ti, porque pudiese ser que estás perdiendo una oportunidad muy importante para hacer las cosas mejor, para cambiar, para que cada vez seas más agradable a los ojos del Señor, ¿sí? Y entonces dice, no soy profeta ni soy hijo de profeta, o sea, tampoco he aprendido de mi padre, dice, sino que soy boyero. Ujú. Y recojo higos silvestres. Y boyero es alguien que cuida o conduce bueyes, ganado, ¿sí? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el Eterno usa, y permítanme la expresión, aunque sé que no es la más adecuada, el Eterno usa a personas comunes y corrientes. Ujú. Y si tú crees que, que tú no estás preparado, si tú crees que no vas a poder, ¿sí? Date cuenta de esto, del caso de Amos. Así es que el Señor te puede llamar a ti. A veces tenemos la idea incorrecta, la idea equivocada de que a lo mejor es más fácil que el Señor use a alguien que tiene una profesión, que tiene un título, ¿sí? Y sabes, el Señor normalmente no usa a esas personas porque se pueden volver orgullosos y no escuchar al Eterno, porque a lo mejor las personas más preparadas, ¿sí? Creen que solas van a poder, que con su inteligencia y con sus recursos, ajá, van a poder hacer lo que el Eterno les encomiende. Y entonces pueden no estar escuchando su voz. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede apagar. Ujú. Y entonces esas personas pueden creer que no necesitan de Dios ni de nadie. ¿Y sabes? Si alguno de nosotros es así, no somos útiles para el Eterno, de verdad. Ahora, si tienes muchos títulos, si tienes una profesión, si tienes muchos recursos, si el Señor te está usando, no vayas a caer en eso,
porque también se pueden las dos cosas, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, pues esto le pasó a los líderes de Israel y después a la casa de Judá. Empezaron a poner sus mandamientos de hombres, en este caso Jeroboam con las 10 tribus empezó a imponer su religión porque quería que lo siguieran a él cuando realmente las tribus necesitaban seguir al Eterno, pero Jeroboam lo hacía para que lo siguieran a él. Cayó en ese error, ¿sí? Y siempre me gusta recordar a Pedro y Esteban, ¿sí? Que sabemos que prácticamente todos los discípulos eran personas que no estaban, no tenían mucha preparación, ¿sí? Y aún así los eligió el Señor, los escogió el Señor. Y podemos ver en hechos cómo Pedro y Esteban les hablaron a los líderes religiosos, al Sanedrín, imagínense, y prácticamente les dijeron, pues que estaban muy mal, que no habían guiado bien al pueblo, pero el Eterno decidió hablarle a todos esos líderes orgullosos, soberbios, a través de Pedro y Esteban, que eran dos personas, y les repito, permítanme usar el término, comunes y corrientes. ¿Sí? Vámonos con los versos 16 y 17 y con esto terminamos el capítulo 7. Dice, ahora pues, oye palabra del Eterno. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho el Eterno, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y sabemos que toda esa palabra del Eterno se cumplió, ¿sí? Se cumplió completamente. O sea, el Señor cumplió su palabra. ¿Por qué? Pues porque Israel no se arrepintió. Siguió creyendo en sí mismo como hombre y se apartó del Eterno, ¿sí? Entonces, dice el Eterno, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Y se oye muy fuerte, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán espada. Pero, ¿sabes? Pues sí, o sea, si hablamos de una mujer ramera, hablamos de prostitución. ¿Y qué pasó con las 10 tribus de Israel? Pues eso, se prostituyeron con los ídolos, con sus amantes. Eso lo hemos aprendido desde nuestro curso básico, leyendo todas las profecías, ¿sí? Que esa profecía también fue cumplida, de que el pueblo se entregó a la idolatría. Se fueron, dice, y fornicaron con sus amantes. ¿Quiénes eran sus amantes? Sus ídolos. Así es que el Eterno no miente cuando no hay arrepentimiento, ¿sí? Pero el Eterno tiene compasión y tiene misericordia, ¿sí? Cuando tú te arrepientes. Ujú. Dice Eduardo Juárez, ok. Dice, yo le respondí, pues fíjate que no soy ningún profeta ni tampoco mi padre lo fue. Me gano la vida cuidando ganado y cosechando higos silvestres. Esta es otra versión. Gracias, gracias, Eduardo. Ujú. Entonces, así ha dicho el Eterno. Amós no habló su palabra. Amós habló la palabra del Eterno. Y nosotros le pedimos a Dios que nosotros tampoco hablemos nuestra palabra, que hablemos la voz del Eterno. Eso es importantísimo. Por favor, tú que compartes, y me lo digo a mí mismo, ¿sí? No compartamos nuestra palabra, compartamos la palabra del Eterno. Porque si no, hasta ahí llegamos. Y va a llegar un momento en que la palabra de Dios se cumpla también en nosotros.
Con eso terminamos el capítulo 7. No sé si hasta aquí vayamos bien o alguien quiere hacer algún comentario. No los veo a todos, así es que por favor, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, levante su mano o desbloquee su micrófono y adelante. Y si no, pues seguimos con el capítulo 8. Rafa, buena noche. Ana Elsie, buenas noches. Mi pregunta es las tierras repartidas a suertes, Sí, claro, Ana Elsie. ¿cómo Fíjate es? que, ¿te acuerdas lo que sucedió cuando llegó el imperio asirio? ¿Qué hizo con las 10 tribus? Las dispersó, se las llevó a Ya, otros lugares y trajo habitantes de otras tierras, sí. ¿sí? De tierras idólatras. Y entonces a esas personas que trajo, las repartió, les repartió el territorio que era de las 10 tribus. A eso se refiere, Anel, si no sé si te contesté. Sí, muchas gracias, Rafa. Sí, ya se me había olvidado. De acuerdo. Bueno, si no hay alguien más, entonces seguimos con el capítulo 8. Bueno, Rafa, pues mande. yo no sé si me permitirías hacer un comentario a lo respecto que dijiste, que Dios nos habla, que nos manda pues alguna señal, porque a mí la vez pasada me pasó algo parecido. Ujú. No sé si pueda Mira, Rocío, hablar te o algo. agradecemos. Te Ujú. agradecemos, saludos a Acapulco Guerrero, por cierto. Y Gracias. ¿te parece que si al terminar nos Sí, queda tiempo, allí nos compartes? claro que sí. De Sí, acuerdo, gracias, gracias. Rocío. Sí. Gracias y perdón. Ok. Bueno, pues entonces vamos con el capítulo 8 de Amós. Ya nada más nos queda este y el 9 para terminar. Y dice el verso del 1 al 3. Así me ha mostrado el Eterno el Señor. Otra visión para Amós. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo, el Eterno, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. Por segunda ocasión dice, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Eterno el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. ¿Sí? Digo, aquí podemos ver que el Eterno pues utiliza lo que el pueblo conocía para que se entendiera mejor lo que le quería decir. ¿Sí? Y por eso Dios le muestra un canastillo, un canasto con frutas de verano, frutas ya maduras. ¿Sí? ¿Qué quería decir esto? Que ya el veredicto de Dios era definitivo. Por eso ya dijimos que Amós ya ni siquiera intercedió, porque ya sabía que necesitaba respetar la decisión del Eterno y no podía interferir con esa decisión que él ya había tomado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado? ¿Sí? Si el Señor lo hubiera tolerado un poco más. Pues el pueblo moriría irremediablemente. El Eterno actúa como un padre, porque Él es nuestro padre, actúa como un padre amoroso y misericordioso, que cuando nuestros hijos están yen- perseveran en lo que no le conviene, llega un momento en que les ponemos ya un límite definitivo, ¿sí? En el que ya no los podemos seguir apoyando, porque si los apoyamos, ¿qué va a pasar? Van a creer que todo está bien y que nunca van a sufrir las consecuencias. Y cada vez se van a perder más y más y más y más. Así es que el amor del Eterno dijo hasta aquí, ya no puedo tolerarlo más. ¿Por qué? Porque quería que el pueblo sobreviviera, que el pueblo no muriera, ¿sí? Y esto es algo por ahí creo que alguien tiene abiertos sus micrófonos y por favor lo cierra.
Y esto creo que es algo, pues, muy interesante, ¿no? Porque a veces cuestionamos las decisiones del Señor. Y cuando no conocíamos el Tanaj, el Antiguo Testamento, ¿qué decíamos? Y es más, ¿qué dice la gente? Ay, no, es que el Dios del Antiguo Testamento, pues es malo, ¿no? Es sanguinario, y le dan muchos calificativos de que, ahora Yeshua es solamente amor, ¿no? No, nuestro Dios es un Dios de amor y por eso a veces toma estas decisiones. Decir, ya no te puedo seguir permitiendo que sigas así, porque lo único que podría, lo que haría sería que terminaras muriéndote irremediablemente, ¿sí? Y por eso viene el juicio, por eso viene el juicio. Y advierte los cantores del templo gemirá en aquel día, dice el Eterno, el Señor, muchos serán los cuerpos muertos. Les advirtió muchas veces y no lo entendieron y desafortunadamente mucha gente murió en desobediencia, ¿sí? Por no escuchar la voz del Eterno. Yo quiero sugerirte que seguramente estás atento a eso, pero quiero sugerirte que de hoy en adelante estemos un poco más atentos a la voz del Señor. Y empecemos poniendo atención a lo que nos dice la Escritura. Esa es la voz del Señor, esa es la palabra del Señor. Y después a lo que a las personas a tu alrededor te dicen. Y si obviamente esas personas alrededor son personas estudiosas de la escritura, pues qué mejor, ¿no? Aunque a veces nos habla por personas inconversas. Y no te lo digo nada más porque se me ocurre, porque también en la escritura lo vemos. En muchas ocasiones, Dios utilizó, por ejemplo, a Ciro, ¿sí? Y además le llamó su siervo. Y utilizó a otros hombres inconversos para enseñarles a su pueblo. Así es que estemos atentos, pero tampoco nos dejemos llevar con cualquier cosa que nos digan. ¿Cuál es el parámetro? Que esté de acuerdo a la escritura. Si no está de acuerdo a la escritura, entonces no hacemos caso. Ahora, ¿cómo vamos a saber que esté de acuerdo a la escritura? Y por eso erramos muchas veces. Ah, se oye bonito. Sí, se puede oír algo muy bonito, pero si no está de acuerdo con la escritura, solamente son palabras o mandamientos de hombres. Nuestro termómetro es la escritura, ¿de acuerdo? Venimos con los versos 8 al 6, que dicen, perdón, capítulo 8, versos 4 al 6. Dice, oíd esto, en la mañana nos platicaban esto también, los que explotáis a los menesterosos, o sea, necesitados, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Imagínense, así era como actuaban el pueblo de Israel, Jeroboam y sus 10 tribus. Bueno, eran las tribus del Eterno, ¿verdad? Pero siguieron a Jeroboam. Eh, y esto nos sirve a nosotros, ¿eh? Te estás aprovechando, estás abusando de los que están necesitados. Ves a gente con escasez, en pobreza, y te aprovechas de ellos. Cuidado, cuidado. Y solamente estás esperando la oportunidad para obtener un provecho de una manera ilícita, ¿sí? Dice aquí, achicaremos la medida, o sea, haremos, a veces, a mí me toca verlo en la actualidad en la comida. El precio de la comida subió exageradamente a partir de la pandemia. Y ahora ya las raciones de comida son más pequeñas que antes.
¿sí? Quieren seguir obteniendo el mismo rendimiento a costa de disminuir las raciones, por ejemplo. Y a lo mejor alguien aquí tiene un restaurante y dice, oye, ¿sabes qué, Rafael? Es que tú no entiendes esto y no me van a poder pagar y no voy a poder competir si yo subo el precio, ¿sí? Solamente no abuses, por favor. No abuses. ¿Cuántas veces has ido al mercado? No sé cómo le llamen en otros países, mercado, tianguis, no sé cómo le llamen, cuando vas a comprar tus alimentos, ¿sí? Y te has dado cuenta que dices, oye, ¿a poco de verdad esto es 1 kilo? Pues porque arreglan las básculas, ¿no? Las medidas que utilizan para determinar el peso. Por favor, si tú tienes tu negocio, ¿sí? Si tú tienes tu empresa, no actúes de esa manera, porque los juicios del Señor nos van a alcanzar, ¿sí? No explotemos a los necesitados. No arruinemos más a los que ya sufren de escasez. No obtengamos ganancias deshonestas, ¿sí? Esas ganancias, la verdad, se van por el drenaje. No sirven absolutamente de nada. Ujú. Y de hecho, estas son las causas del juicio. ¿Mm? Y si queremos encasillarla en 2 palabras, diríamos que el Señor, y ya nos lo había enseñado Ángeles en la mañana, el Señor lo que está castigando aquí es la codicia, la avaricia, ¿sí? Hago lo que sea necesario, aunque no sea correcto, para obtener más. Y tengo, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Eso es codicia y avaricia, ¿sí? Inclusive José Antonio, en este estudio, hace una mención de que en aquellos tiempos algunos tenían la costumbre que usaban una pesa para comprar y otra para vender. O sea, cuando yo compro, así que sea una medida Ahorita regresamos. exacta, ¿no? Por ahí tiene alguien prendido su micrófono, si le apaga, por favor. Tenía una medida para comprar. Sí, pues si yo voy a comprar, pues entonces que me den lo exacto, lo correcto. Y si voy a vender, pues otra medida para no dar lo correcto y tener mayor ganancia, ¿no? O sea, manipulaban el, este, los pesos, las medidas. Entonces, cuidado de no caer, por favor, en esto, porque al Señor esto no le agrada. Ujú. Ahora vámonos del verso 7 al verso 10, que dice, el Eterno juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y memará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice el Eterno, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y aquí si hacemos una lectura así muy rápida de esto, y a lo mejor un poco superficial, ¿sí? Si no se estremecerá la tierra sobre esto, oye, no, va a haber temblores, ¿no? No llorará todo habitante de ella, pues sí, va a haber dolor, va a haber llanto, subirá todo como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto, o sea, va a haber inundaciones. Haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra, el eclipse, ¿no? Que acaba de pasar. Y a lo mejor en una visión así muy rápida pudiéramos pensar esto, pero ¿qué necesitamos ver? El 10 ya, no, el 10 ya lo leímos. Me falta el 10, ¿verdad? Creo que, es más, no puse el 10. Déjenme leerlo porque por las prisas no puse el 10. Amos 8 y dice el verso 10, a espada, no, perdón, estoy leyendo el 9. Dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito. O sea, habla de luto,
y su postrimería como día amargo, ¿sí? A consecuencia de todo lo que estamos viendo, el pueblo iba a sufrir estas consecuencias. Pero la realidad es que vemos que obviamente habla de ese juicio que venía sobre Israel, profetiza que se van a terminar sus festividades, sus citas con el Eterno, porque pues ya dijimos que ellos inclusive hasta cambiaron las fechas, ¿sí? Y esto se dio en cuanto se dividió el reino. O sea, unos años después de que se escribió esta profecía, y también esto se da en mayor grado cuando el segundo templo es destruido y empieza todo lo que hace el Imperio Romano para desligarse del judaísmo y cambiar completamente las fiestas. O sea, esto se da en diferentes etapas de la historia y lo que creemos es que cuando aquí habla del estremecimiento de la tierra, ¿sí? De que el sol, o sea, se pondrá en el día y que habrá tinieblas, creemos que estas condiciones se dieron cuando nuestro Mesías fue crucificado. Recuerdan que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, ¿sí? Y a partir de que Yeshua fue crucificado, que murió y después resucitó, pues hubo devastación. Bueno, primero, en esta época de las 10 tribus, pues lo que ya dijimos, los dispersaron, los quitaron de ahí, de la tierra del norte de Samaria, y no pudieron regresar. Ujú. Los dispersaron entre las naciones y esa fue la principal consecuencia, ¿no? De lo que hicieron. Y a partir del año 33 después del Mesías, hubo devastación tras devastación del pueblo de Israel. Y en el 70, pues obviamente llega la destrucción del templo. Entonces creemos que a eso se refieren estos versos. Y después nos vamos a los versos 11 y 12 que dice, he aquí, vienen días, dice el Eterno, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Y también se da en nuestros días. Se terminan las fiestas, ¿sí? Para el pueblo dispersados en naciones idólatras, son dispersados en naciones idólatras, pierden su identidad, ¿sí? La palabra de Dios es tergiversada, o sea, es modificada, y empieza a venir un hambre espiritual. Y esa hambre espiritual, muchos de los que estamos aquí seguramente que un día la tuvimos, nada nos llenaba, nada nos satisfacía, sentíamos un hueco en nuestra alma. ¿Y qué ha pasado con Efraín, con Israel, con las 10 tribus? Han dado del catolicismo al cristianismo, muchos se han ido al ateísmo, abandonando la escritura, abandonando la Torá, ¿sí? Nosotros, los que estamos aquí, no le dábamos importancia al Tanaj. ¿Por qué? Porque ¿qué nos decían? Eso ya pasó, eso es para los judíos, eso no es para nosotros. Y es más, ni siquiera lo entendíamos. ¿Y por qué no lo entendíamos? Pues porque los líderes religiosos no predicaban la palabra del Eterno. Y siguen muchos solamente predicando abundancia, prosperidad, bienestar, ideas de personas y no la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, y todo esto ya estaba escrito. Vamos a leer Segunda de Reyes, si me acompañan por favor al segundo libro de los Reyes. Y de ese segundo libro de los Reyes vamos a leer del capítulo 17, de los versos 34 al 37.
Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen al Eterno, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Eterno a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Eterno había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas al Eterno que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos, y ley y mandamientos que os dio por escrito, hoy escucha, que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. ¿Sí? Entonces, el Señor ya había dado su instrucción, las 10 tribus se apartan de ella, y entonces llega un día que por todo lo que hicieron, por haberse apartado de la escritura, se cumple lo que dice el verso 12, de que irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. Y por eso le tenemos que dar gracias al Señor, porque nos permite poco a poco estar regresando. Ayer le decía a alguien, yo me pregunto cuál es el próximo paso que voy a tener que dar, porque el Eterno así nos lleva. Cuando yo llegué al cristianismo decía, esta es toda la verdad, ¿no? De aquí soy. ¿Cómo es posible que se anden predicando otras cosas en el catolicismo? Y luego llego aquí y digo, de aquí soy. Ve nada más cuántas cosas nos revela el Señor. ¿Cómo es posible que haya interpretado de esa forma la escritura? Y a veces digo, el Señor nos llevará nos hará subir otro escalón, pues lo veremos. Lo que sí es que siempre hay que estar atentos a su voz, pero de verdad, y perdón que se los repita, porque también eso lo tengo yo bien presente, ¿sí? Siempre y cuando todo sea de acuerdo con la palabra. Si no es de acuerdo con la palabra, falso, no vale, está equivocado, no te va a llevar a ningún lado. Bueno, sí te va a llevar a la muerte. Nosotros necesitamos seguir lo que nos lleva a la vida, que es la palabra del Eterno. Y vámonos al verso 13, que dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Lo que menos aparece en nuestras congregaciones actualmente, aunque gracias a Dios ahí en Descubre la Biblia Ciudad de México podemos ver varios jóvenes, lo que más hace falta son jóvenes, ¿no? Y al menos, pues yo pasé por allí, de joven no quería estar en absolutamente ningún lugar y qué aburrido, y eso es para viejitos. Ya cuando me vaya a morir, entonces ya empiezo a ir a las iglesias o a los templos o a estudiar la escritura, pero antes no, a disfrutar la vida, ¿sí? Si aquí hay algún joven o algunos jóvenes, escucha la voz del Señor, escucha la voz del Señor a través de su palabra. Él quiere llevarte por un camino que a ti te conviene desde temprana edad, para que no sufras las consecuencias posteriormente. Sabemos que hay muchos distractores a su alrededor y a nuestro alrededor. Decía en la mañana Ángeles, hasta el celular, ¿no? Es nuestro ídolo y no podemos estar sin él. Y sales de tu casa y vas a la mitad de la calle y hasta sientes un temor tremendo de que no traes tu celular y te tienes que regresar, ¿no? Entonces, y no podemos dejarlo. Entonces, es tiempo cuando el Señor te habla, es tiempo de que voltees a verlo, porque Él ya te volteó a ver, ¿sí? Entonces, vamos a considerarlo. Verso 14, y con este terminamos el capítulo 8. Los que juran por el pecado de Samaria
y dicen, por tu dios Odán y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. ¿Y cuál fue el pecado de Samaria? ¿Cuál fue el pecado de las 10 tribus? En la mañana lo veíamos, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el seguir mandamientos de hombres. ¿Sí? Entonces, dice, los que juran por el pecado de Samaria, los que se entregan a la idolatría, y no solamente estamos hablando de figuras religiosas, estamos hablando de muchas cosas que inclusive nosotros podemos tener como ídolos, el dinero, por ejemplo, ¿sí? Los bienes, eh, dice aquí, caerán y nunca más se levantarán. Así es que, pues vamos a darle el peso necesario a la palabra del Eterno y vamos a dejarnos guiar solamente por ella y hacerle caso al Espíritu del Señor, al Ruach del Señor cuando nos quiera dirigir. Ujú. Y con esto terminamos el capítulo 8 y vámonos al capítulo 9. Ya son las 7:41, tenemos 19 minutos para terminar este capítulo 9. Y aquí vamos a ver, y Enrique, qué bueno que no te desesperaste y que estás allí conectado. Yo ahorita no los estoy viendo, pero seguro que sigues allí. Y aquí vamos a ver lo que decía Pedro, el postre, ¿sí? Ya nos tocó ver eh, el drama, el que Israel se aparta, el que Israel sufre juicios, pero en este capítulo vamos a ver cómo siempre después del juicio viene la restauración. Ujú. Y aquí sí ya se va a hablar también un poco de Judá. Así es que dice el verso 1, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, sigue en visión, Amós, y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Y aquí creemos que está hablando de la destrucción del templo. Y cuando habla del capitel, también me dio la tarea de buscarlo y Edmundo es el que más entiende de esto, porque él es arquitecto. Investigué que el capitel es un elemento arquitectónico, y lo estoy leyendo, que se dispone en el extremo superior de la columna. Un pilar o una pilastra, como se le puede llamar. Dice, para transmitir a estas piezas estructurales verticales las cargas que recibe el entablamiento horizontal o el arco que se apoya en él, ¿sí? Y entonces, imagínate, se le quita el capitel, el que distribuye el peso, ¿sí? Y el que de alguna manera, el apoyo de la estructura superior. Entonces, ¿qué pasa? Si se derriba ese capitel, pues toda la construcción se viene abajo. Y por eso dile, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Ajá, este verso todavía es de juicio, pero ya casi llegamos a la restauración. Versos 2 y 3 y hasta el 4. Dice, aunque cavasen hasta el Seol, ¿sí? De allá los tomará mi mano. O sea, aunque se vayan a esconder a una tumba, de allá los tomará mi mano. El Seol tiene otro concepto, pero vamos a dejarlo por ahorita así para no entrar en detalles. De allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y luego nos acordamos de la Torre de Babel, ¿no? Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, obviamente estamos hablando del Monte Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada
y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Ujú. Amós está haciendo referencia a Deuteronomio 28. Por todo lo que hizo el pueblo de Israel, las 10 tribus, y no se arrepintieron, el Señor los iba a encontrar en donde estuviesen. Se fuesen a donde se fuesen, allí el Señor los iba a encontrar. ¿Sí? Están sufriendo las consecuencias de haberse apartado de la Torah. Y saben, aquí otra vez dice, y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y a mí hay un verso que me encanta. De hecho, el otro día me iban a regalar una taza y me dijeron, ¿qué verso quieres que le pongamos a tu taza? Y yo le dije, por favor, Jeremías 29:11. Vamos a leer Jeremías 29:11. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos, y fíjense, esta palabra está siendo dirigida, ajá, a los que estaban cautivos, ¿sí? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y hay una versión un poquito más clara que en lugar de decir para daros el fin que esperáis, lo voy a leer de nueva cuenta, pero ya con esta versión, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal. Quiero que pongas atención ahí, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y entonces yo diría, oye, el Señor se está contradiciendo aquí, porque dice en Jeremías que para darles un futuro y una esperanza, y aquí dice, pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Entonces, Señor, defínete una cosa u otra. Pues el Señor aplica su justicia, y si no nos arrepentimos, pues nos va a dar lo que nos merecemos, lo que nos ganamos con nuestros actos. Y no puede ser que desobedezcamos su escritura, sus mandamientos, y que nos premie. Nos dio muchísimas oportunidades para recapacitar y para arrepentirnos y para seguirle. Y no lo hicimos, pues el Señor es justo y nos da lo que nos corresponde. Pero te repito y me repito, el Señor nos da una oportunidad tras otra para que corrijamos. Todavía tenemos oportunidad. Así es que hay que darle el sí al Señor. Cuanto más pronto, mejor. Así es que el Señor no, no se está contradiciendo, porque Jeremías, ¿recuerdan a quién le habla Jeremías? Le habla a la casa de Judá, que les está advirtiendo que va a venir Babilonia, ajá, y que necesitan dejar que los lleven a cautiverio y que solamente va a ser por 70 años y que después de los 70 años los va a regresar a Jerusalén, ¿sí? Pero aquí está hablando a la casa de Israel, que impuso su propia religión y que se entregó a la idolatría. Entonces, la escritura no se contradice. Versos 5 y 6. El Señor eterno de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. El Eterno es su nombre, o sea, el que es, el que fue y el que será, ¿sí? Y aquí Amós lo que está haciendo es exaltando el poder del Eterno, ¿sí? El creador, el que dirige todo el universo, aquel
que tiene todo bajo su control. Y nos acordamos de Filipenses 2 del 5 al 11, que ¿qué dice? Que ante él se doblará toda rodilla. Así es que Amós solamente está reconociendo, y digo solamente entre comillas, porque no cualquiera lo hace y nosotros necesitamos hacerlo. Necesitamos reconocer el poder de nuestro eterno. ¿Sí? Y vámonos ahora al verso 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice el Eterno. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Lo que aquí está diciendo es, le dice al pueblo, es que no son diferentes a los demás. No son diferentes a los filisteos, a los egipcios, a los etíopes. Aquí lo que da a entender es, habla de extranjeros, ¿no? Etíopes, filisteos, egipcios, ellos no tienen pacto con el Señor, son extranjeros, extraños al Eterno. Y dice, ustedes no, le habla a su pueblo y dice, no son diferentes a ellos que son extranjeros. ¿Qué les quiere decir? No te jactes de nada, ¿sí? No creas que por haber nacido en el pueblo que yo escogí, ya la hiciste, ya lo tienes todo. Ujú. Inclusive, Abraham era extranjero, vivía en un pueblo idólatra y lo escogió a él para que formara su pueblo. ¿Qué nos quiso decir ahí? Pues que también nosotros éramos extranjeros. Y si nos vamos a Deuteronomio 26:5, Deuteronomio 26:5, dice, y precisamente está hablando de las primicias y de los diezmos, esta parte de la escritura, y dice, entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios, antes de entregar tus ofrendas. Dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. O sea, un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Quién? Jacob, el padre de las 12 tribus. ¿Sí? Y habitó con pocos hombres. ¿Cuántos? 70, aunque otra parte de la escritura dice 75. Ujú. Pero ya sabemos que hay explicación para eso. ¿Sí? Así es que Jacob también fue extranjero. Ujú. Y estuvo a punto de morir por el hambre que el Señor envió a la tierra. Entonces, no te jactes de nada. Es que yo ya estudio las raíces hebreas. Es que yo leo diario la escritura. Pues hasta la escuela voy los sábados. Celebro todas las citas del Eterno. Cálmate. Eres por el Eterno, no por ti mismo. Eres por su palabra, no por lo que tú eres o por lo que tú tienes. ¿Mm? No caigamos en eso. No nos sintamos, perdón, no nos sintamos en el mal sentido, eh, mayores a los demás. Bueno, de hecho, ni siquiera tenía que haber dicho en el mal sentido, no. No nos sintamos mejores que los demás, ¿sí? Todos fuimos extranjeros y solamente el amor y la misericordia del Señor nos trajo a sus brazos, a su regazo. Ujú. ¿Te crees mayor que los demás? Estás mal si te crees más que los demás. El mismo Yeshua se humilló. ¿Tú por qué te sentirías más que los demás si el mismo Yeshua se despojó de su divinidad? De verdad, solo te llamó el Eterno por su misericordia, no porque lo merecieras. Y eso necesita hacer que nosotros tengamos agradecimiento al Señor.
es lo que necesitamos tener, agradecimiento, porque nos llamó a pesar de todos nuestros errores, ¿sí? Versos 8 al 10. El Eterno, no, perdón, he aquí los ojos del Eterno, el Señor, están contra el reino pecador, o sea, contra el reino que transgrede la escritura, ¿sí? Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Eterno. Desobedecieron, los asolaré, ¿sí? Pero si te arrepientes, te va a apartar. Dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Sí? Oye, Señor, pues ¿por qué los zarandeas? No seas mala onda, ¿no? Pues perdónalos, ya dijimos. El Señor nos da nuestra zarandeada. ¿Por qué? Porque quiere que reaccionemos. Es más, nos debería dar un golpe en el cerebro para que se nos acomode y sigamos sus caminos, ¿sí? Y dice, será zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, ¿sí? Y esto pues ya lo sabemos, yo ubico una criba como cuando un trabajador de la construcción pone grava en un cuadrito de madera, pero abajo un fondo de, de, de tela, no me acuerdo ni cómo se llama esa tela, que tiene hoyos pequeños para que al Malla de zarandearla, alambre. tela de alambre, gracias, para que al moverla, la grava quede arriba y todas la basurita, se la lleva el polvo, ¿no? O se quede allí en esa criba. Entonces, y también me tocó ver cuando mis tíos que viven en provincia, que yo iba de chico para allá, el campo, ellos eran agricultores, sembraban sus tierras. Lo mismo, en un aparatito de esos ponían el maíz que habían desgranado, lo movían y todo el tamo volaba, se lo llevaba el aire y solamente quedaban los granitos de maíz. Y dice, y no cae un granito en la tierra. Y dice el verso 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, o sea, todos los transgresores que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. ¿Qué dices? ¿Me voy a portar mal y ya cuando esté a punto de morir o cuando ya se vean las señales de que venga el Señor, me voy a portar bien? Pues aquí dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercarán ni alcanzará el mal. A mí no me va a pasar. No, ¿cómo crees? No, a mí no, y siempre crees que a ti no te va a pasar y que a mí no me va a pasar, ¿sí? El Eterno llama al pecado pecado, o sea, llama a las transgresiones a la Torá, y además no hace acepción de personas, aunque sea su pueblo. Lo que sí es que si eres su pueblo, te da la oportunidad para que te arrepientas, inclusive a los extranjeros, ¿eh? No destruirá del todo la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es su heredad. ¿Se acuerdan cuando repartió las tierras en la Torre de Babel? Dijo que Jacob era su heredad y prometió que siempre guardaría un remanente. Israel va a ser colado, así como cuando exprimes las naranjas y lo cuelas en una coladera, ¿sí? Va a ser colado y solo quedarán los que se arrepintieron. Se salvarán los que sean verdadero trigo y los que fueron paja, basurita, se los llevará el viento. Y ojo, para los que estamos aquí, el juicio de Dios será más severo con aquellos que conocimos.
Para ser un grano verdadero, necesitamos tener la verdad. Y sabemos que la verdad es la Torah. Y si la verdad está en ti, dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Yeshua está en ti, y si tú te esfuerzas por guardar los mandamientos del Eterno, no te vas a perder. ¿Y por qué Yeshua pudo decir que era la verdad? Porque él anduvo en la verdad de su Padre, ¿sí? Y por eso en la mañana nos explicaba Ángeles que era necesario que el grano de trigo muriera para que diera fruto, mucho, mucho fruto. Y yo en mi casa lo estoy experimentando. Mi esposa era un grano verdadero y al faltar ella está haciendo dar fruto con mi hijo, con mi nuera, con mi nieta. ¿Sí? Yo tengo 4 hijos, Mm. David y Brenda, y mi nuera y mi nieta, que son como mis hijos. Entonces, cuando seas puesto en esa criba, ¿quieres ser paja? ¿Quieres ser tierra? ¿Quieres ser polvo? ¿O quieres ser el grano de trigo verdadero? Recuérdalo, para ser un grano verdadero necesitas tener la verdad en tu mente y en tu corazón. Y por eso es necesario que renueves el pacto con el Eterno, para que entonces el Eterno ponga en tu mente la escritura y la escriba en tu corazón. Y de verdad, permíteme que lo repita, si la verdad está en ti, no te vas a perder. Ajá. ¿Se acuerdan que dijo, mi palabra es verdad? Y vuelvo a preguntar, ¿estamos siguiendo la verdad? Vamos a meditarlo nada más. Ujú. Y aquí me gusta hacer referencia al Salmo 1, porque fíjate lo que dice el Salmo 1. Y seguro que ustedes, varios de ustedes se lo saben de memoria, porque es precioso ese salmo. A mí me lo escribió en ese Salmo 1 cuando me regalaron un Nuevo Testamento, cuando me acerqué al Eterno. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la instrucción, en la Torá del Eterno está su delicia, y en su instrucción, en su Torá, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, otro símbolo de la Torá, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como, o sea, no así los transgresores de la Torá, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, o sea, ni los transgresores de la escritura en la congregación de los justos, porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ujú. Y vamos a ver los versos 11 y 12, ya nos falta muy poco. Ah, ya son las 8, vamos a ir rapidísimo. A espada morirán todos los transgresores de la escritura, dice, de mi pueblo, que dicen, no sé, a ese ya lo habíamos leído. El 11 y 12, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Eterno, que hace esto. Aquí se presenta la promesa final de la restauración. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, ajá, o sea, para aquellos sobre los cuales
se decretó salvación, mi nombre posean el resto de Edom. Ya nos explicó en la mañana Ángeles quién es Edom, y a todas las naciones, dice el Eterno, que hace esto. En aquel día, ¿qué día? Cuando se lleve a cabo el juicio. Después de que se lleve a cabo el juicio, se va a restaurar el tabernáculo, el reino de David, que incluirá a las 12 tribus. Y cuando dice cerraré sus portillos, se refiere a las hendiduras, a las aberturas entre las 12 tribus, cuando se separaron. El Mesías va a venir a quitar la opresión de Roma, aún en el sistema, ya no como un imperio así visible, y va a reinar. Y les repito, cuando dice aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿cuál es su nombre? Yeshua, la salvación de Dios. ¿Sí? Todo esto ya se está cumpliendo. Se empezó a cumplir en Hechos 15, cuando los apóstoles estaban esperando la restauración de Israel y que empezaron a venir la conversión de los gentiles, de los que no eran judíos, ¿sí? Y para terminar, porque ya es tiempo, vamos a leer los versos del 13 al 15, que con con esos versos termina esta profecía, y dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que hará, este es el postre, Enrique, olvidemos todo lo feo que se dio por causa del hombre, no por causa de Dios. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que hará alcanzará al segador, ¿sí? Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca, escucha bien esto, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho el eterno Dios tuyo. Va a haber un tiempo en el que habrá tanta cosecha que todavía no se terminará de recoger la última cuando ya está brotando la nueva. Habrá abundancia. Eso es lo que acabamos de leer. Y Dios siempre cumple sus promesas. ¿Sí? Cuando les hablé de Hechos 15, que allí se da el concilio de Jerusalén, empezaron a recibir a los gentiles, porque entendieron que era el remanente de las tribus de la casa del norte. ¿Sí? Y este verso 14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Bueno, en el concilio de Jerusalén empezaron a recibir a los gentiles porque entendieron que eran el remanente de las tribus de la casa del norte. ¿Cómo te recibieron a ti cuando, cuando regresaste al Eterno? ¿No te recibieron con amor? ¿No te empezaron a platicar desde el curso básico y te fueron dando poco a poco alimento y alimento del Eterno? Pues de esa manera tú debes de recibir a los que vienen llegando, ¿sí? Y cuando lleguen personas, recuerda esto, solo la Torah es capaz de limpiarnos. No vas a limpiar todas las personas, no seas estorbo para ellos. Enseña con amor la ley del Eterno. En el Éxodo se habla de Betzaleel. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Pues porque esta profecía de Amós nos dice que van a traerlos del cautiverio y están llegando, están regresando, ¿sí? En Éxodo se habla de Betzaleel, que significa a imagen de Dios. Betzaleel fue el constructor del templo. ¿Quién está siendo el constructor del segundo tabernáculo caído de David? Que de hecho aquí en alguno de los
versos anteriores lo vimos. Dice el 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ujú. ¿Quién está construyendo ese segundo tabernáculo caído de David? Ese tabernáculo ya no va a estar hecha con manos, dice la escritura. No va a ser de piedra, sino de piedras vivas, personas, nosotros. ¿Sí? Yeshua tomó pescadores para traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por esos pescadores, tú y yo estamos regresando 2000 años después para formar parte del tabernáculo caído de la casa de David. ¿Sí? Lanza la red igual que esos pescadores. Lanza esa red del lado derecho que representa la compasión. Es que, ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? 153 peces, que es el valor numérico de Betzaleel. Ujú. Y así como Betzaleel edificó el tabernáculo, Yeshua que también lo está haciendo. Y nosotros estamos hechos, creados a la imagen de Dios. Por eso necesitamos lanzar las redes. ¿Estás dispuesto? Por eso te digo, lanza la red al lado derecho, que representa la compasión y la misericordia del Señor. No vas a ganar al remanente con ordenanzas, con juicios. Lo vas a hacer con compasión y misericordia. No evangelices a las personas diciéndoles directamente, necesitas respetar el Shabbat, eres de lo peor si no lo respetas. Ya no puedes comer carne de cerdo, estás en pecado. No puedes comer mariscos. No, atráelos con amor, así como tú fuiste atraído con amor. Tú eres esas cuerdas de amor que el Señor utiliza para atraer a los demás. Cuerdas de amor utilizó el Señor para atraerte también a ti. Espero que este estudio les haya gustado. A mí me encanta el final de esta profecía, porque igual que todas las profecías, siempre nos habla de la restauración. Y nosotros somos testigos de esa restauración, de la restauración que está haciendo el Señor en nuestra vida, porque además todavía tenemos muchas cosas que trabajar. Ujú. Entonces, esa restauración sigue, no la detengas, no estorbes tu restauración, escucha la voz del Señor y el Señor te va a guiar.